Bueno, la grabación se ha iniciado. Muy buenos días a todas y a todas. Las personas que asisten en este momento a la reunión académica de enfermería. Em, el tema que vamos a tratar hoy es el cuidado de la sexualidad en la persona mayor. Somos mi compañera Alexandra María Bolívar, enfermera especialista en psicogerontología y magíster en educación y desarrollo humano. Mi nombre es Lucebel Díaz Monsalve, yo soy enfermera, especialista en epidemiología y magíster en salud colectiva. Ambas somos docentes en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Le agradecemos a la Oficina de Extensión de la Facultad de Enfermería por permitirnos compartir estos conocimientos sobre el cuidado de la sexualidad en la persona mayor. Esperamos que los asistentes aprendan de este espacio, de estos conocimientos que queremos compartir y que les deje como la inquietud de seguir profundizando en este tema interesante en el cuidado de los seres, cuidado integral de los seres humanos. La intención de dejar en cada diapositiva la bibliografía es para eso, por si las personas quieren seguir compartiendo. Bueno, un cordial saludo para todas las personas. Vamos a iniciar con esta premisa, justificando el por qué decidimos compartir esta temática. Y es porque con cierta frecuencia la población general y los profesionales de la salud asocian la sexualidad a las relaciones íntimas que ocurren entre las parejas, y es así como se cometen errores al afirmar que la sexualidad inicia en la adolescencia y se termina en la adultez o cuando no se tienen relaciones coitales, y más aún si se es una persona mayor. Esta puede ser una de las razones por las cuales el cuidado de la sexualidad está centrado en la adolescencia y en los jóvenes, ¿cierto? En las personas adultos jóvenes, y se ignoran los demás grupos poblacionales. El objetivo de esta presentación entonces es reflexionar sobre el cuidado de la sexualidad en las personas mayores como un componente inherente de la vida humana. Asimismo, vamos a abordar pues unas categorías conceptuales. Vamos a hablar un poco de esa persona mayor en el contexto local, trayendo un término de localidad a lo local y a lo global, la salud sexual en la salud integral, la sexualidad en la persona mayor, los derechos sexuales de la persona mayor y el profesional de enfermería o el papel que cumple el profesional de enfermería en la sexualidad de la persona mayor. Dentro de estas categorías conceptuales, entonces, asumimos que el envejecimiento o se define el envejecimiento como un proceso biopsicosocial en el que se puede reconocer lo lógico y lo físico en sintonía con lo mental, lo cognitivo, lo emocional y lo vincular. Es decir, somos seres holísticos, no somos seres separados en diferentes dimensiones, y que se inicia desde el mismo momento en que nacemos y se configura con la interacción con el entorno, introyectando y haciendo propias las prácticas culturales y sociales. Esta definición es tomada de Martínez y otros autores en el 2018. Asimismo, la vejez, planteada por el mismo autor, se define como ese proceso o ese momento inherente al proceso del envejecimiento, y además que es considerado como una construcción subjetiva, es decir, que parte de cada individuo y se constituye en un escenario de presentación colectivo, porque no somos seres que actuamos a nivel individual, sino a nivel colectivo y en comunidad. Y a esto se le suma una experiencia que ya es la experiencia de carácter individual. Las personas mayores, entonces, definidas por diferentes estamentos, pero especialmente por acá, por la Organización de Estados Americanos, se define como todas aquellas personas de 60 años o más, en caso
en algún país o región la ley interna determine que la base sea menor o sea mayor según sus condiciones demográficas, biológicas o sociales, ¿cierto? Y siempre que esta o no, de que esta sea o no superior a los 65 años, se considera persona mayor. Este concepto incluye otras categorías, es decir, podríamos escuchar también que las personas mencionan o enuncian a los adultos mayores, inclusive otras concepciones no, digamos que no tan bien vistas en su utilización como los viejos o como los ancianos, ¿cierto? La Organización de los Estados Americanos define, da esta definición, pero para el Estado colombiano también se define la persona mayor a partir de los 60 años de edad. Bueno, ahora vamos a la categoría de la sexualidad. En la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Mundial de Sexología definen la sexualidad como una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano. Es decir, para ellos los animales y las plantas no tienen sexualidad. ¿Por qué? Porque ellos hablan de la sexualidad como una construcción que cada persona hace a partir de su historia personal y de su historia social de lo que es el sexo que es meramente biológico, pero el género que también que es el componente social y cultural de la sexualidad, las identidades o las fotografías que nosotros nos hacemos de nuestro cuerpo sexuado, pero también de nuestra sexualidad en tanto género, la orientación sexual, que es la forma como se conciben esas relaciones afectivas, pero también sexoeróticas, el vínculo emocional, el amor y la reproducción. Ellos afirman que la sexualidad se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas sexuales, roles y relaciones. La sexualidad, entonces, como la presentan la UAS, podemos decir que es un componente que integra todo el ser humano, el cuerpo biológico, ¿cierto? La sexualidad tiene un componente biológico fuerte que incluye todo el cuerpo, el cerebro como un órgano sexuado por excelencia, de ahí nacen los deseos, la piel como un órgano sexual, el órgano más grande del cuerpo, pero que también es sexual por los sentidos, y los órganos genitales, pero también hay todo un sistema endocrino, o sea, de hormonas que están alrededor de la sexualidad y que esto está demarcado en cada una de las células de nuestro cuerpo. También una dimensión psicológica de la forma como la persona construye su sexualidad, cómo se hace esa fotografía de su cuerpo sexuado, pero también de esos roles de género que cada sociedad describe para lo masculino, lo femenino y los transgéneros, pero también esa cómo la persona construye la orientación sexual, como homosexual, heterosexual, bisexual, asexual, pansexual, que esas son como las identidades sexuales. La sexualidad también tiene un componente social y cultural bien importante, desde la familia que comienzan a enseñarnos esos roles de cómo se comportan los hombres, cómo se comportan las mujeres, la cultura con todos esos rituales que se hacen alrededor, no solo de lo masculino y lo femenino, sino los rituales, por ejemplo, la presentación de un niño ante la sociedad, también la presentación de un niño ante la sociedad, también por ejemplo, el ritual del cumplimiento de los 15 años, de cómo se presenta una persona a los 15 años ante la sociedad de alguna forma diciéndole ya está de merecer, aquellas fiestas que se hacen antes del matrimonio, el mismo matrimonio, etcétera. Hay todas unas leyes y políticas alrededor de la sexualidad. Una de ellas pueden ser los derechos sexuales, ¿cierto? O sea, poderes que tenemos cada persona y que dignifican la vida humana,
pero hay una política nacional de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos. También, por ejemplo, en la educación, la Ley General de Educación también incluye la obligatoriedad que tienen las instituciones educativas de enseñar en sexualidad. Y todos conocemos ciertas regulaciones que hay alrededor del aborto, que hay alrededor pues de las violencias sexuales. Todas las personas, a todas las personas desde que nacemos nos van inculcando una serie de principios y valores, cómo debería ser el comportamiento ético de la sexualidad. Y a partir de ello, pues todas las personas deberíamos de hacer nuestro listado de, bueno, qué es lo que es para ti un comportamiento bueno y malo, ¿cierto? Cuál va a ser como tu decálogo de comportamiento sexual, qué te permites hacer, qué no te permites hacer, qué le permites al otro que haga contigo, qué no le permites al otro que haga contigo y a las otras personas. Y hay toda una economía alrededor de la sexualidad que usted lo puede ver en lo micro. ¿Cuánto presupuesto mensual, qué parte del presupuesto mensual yo dedico para mi sexualidad, ¿cierto? Para mi salud sexual, por ejemplo. ¿Cuánto dedicas para la compra de algunos insumos que te permiten disfrutar la sexualidad? O para cuidarte incluso de un embarazo en condición de no deseado, no planeado, o para que haya una infección de transmisión sexual. Eso en lo micro, pero en lo macro también, por ejemplo, la economía está alrededor de la sexualidad. Muchas del marketing de los productos lleva un mensaje de sexualidad, ¿cierto? En la venta, por ejemplo, de un carro, una mujer bien bonita, el mensaje es: cómprate este carro pues para que te consigas esta novia bien linda. Pero también tenemos la trata de las personas, la trata de personas y la pornografía, por ejemplo, infantil, y la pornografía en general. Entonces también tenemos que mirar la sexualidad en sus dimensiones micro, meso, social y macro, que es más social, pero también del país. El otro término importante a considerar cuando hablamos de sexualidad y el cuidado de la sexualidad en el adulto mayor, entonces, ¿qué es salud sexual? Y la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Mundial de Sexología la definen como la experiencia del proceso continuo. Miren que es un proceso, ¿cierto? Y es continuo. Entonces, salud sexual lo tenemos que ver en la cotidianidad de la vida humana y no como un estado que no cambia. Es más, cambia ese concepto tanto de sexualidad como de salud sexual de acuerdo a las etapas del proceso vital humano o de ciclo de vida. Este bienestar, es decir, sentirte bien, satisfecho, va desde lo físico de tu cuerpo, pero también desde lo psicológico, mental, social y cultural, en todo lo que vimos que está relacionado con la sexualidad, que es sexo, género, relaciones afectivas, reproductividad, etcétera. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona tiene salud sexual? Porque es una persona que tiene la capacidad y la posibilidad de poderse expresar ante el mundo cómo se siente, ¿cierto? Que es una persona cisgénero, es decir, que se siente bien representándose ante el mundo como lo masculino, lo femenino que decidió esa sociedad, pero se expresa y se siente bien, pero que es una persona que dice: no, yo soy diversa porque yo no me acomodo a esos roles que me impuso la sociedad, y es una persona que lo hace y se siente bien. Por eso ellos nos dicen que para que la salud sexual se logre es necesario que esa sociedad no es solo un asunto del individuo, sino de toda una sociedad que respete, reconozca y respete los derechos sexuales de todas las personas. No es posible tener salud sexual si estás en una sociedad que margina a las personas y que no reconoce la riqueza de la diversidad. Por el contrario, la aporrea. La salud sexual en la integralidad del ser humano, o sea, lo que se quiere mostrar con esto es que qué tanto impacta tener ese bienestar sexual en la salud integral de las personas. Pues bien,
Valente y otros nos dicen que las personas con actitudes positivas hacia la sexualidad y que tienen experiencias sexuales satisfactorias y repetidas tienen menor riesgo de enfermedad coronaria y de un accidente cerebrovascular. Es decir, miren cómo la salud sexual impacta, ¿cierto? Impacta la salud cardiovascular de una persona. Ellos dicen que tener una sexualidad saludable, cuando estamos hablando de salud sexual y sexualidad saludable, no lo es simplificando la relación coital, no, es en la forma de la persona sentirse bien con la vida que decidió vivir en cuanto a su sexualidad, tener pareja, no tener pareja, tener relaciones coitales, no tenerlas, es decir, como la persona lo haya decidido. Y ellos dicen que estas personas que son sexualmente saludables tienen menos niveles de ansiedad y también de frustración y tienen una mayor calidad del sueño y menos síntomas depresivos. Por lo tanto, esto mejora el bienestar general y la calidad de vida. Estos autores incluso afirman que nivelan el bienestar sexual con una alimentación y el uso de los deportes en esa búsqueda que nosotros tenemos de una salud integral. Ellos entonces hablan de la salud sexual como unos predictores positivos o negativos para enfermedades como el cáncer, la salud visual, la pérdida de la audición, la salud mental, la demencia, trastornos dermatológicos, gastrointestinales y enfermedades como lo decía ahorita, cardiovasculares, hipertensión arterial e hipercolesterolemia. Chan y Jan, ellos nos afirman que el mantenimiento de la salud física y mental robusta, una actitud constructiva hacia la sexualidad en etapas posteriores de la vida y el acceso a una pareja compatible contribuyen colectivamente a la perpetuación de la actividad sexual. De hecho, se dice que la longevidad saludable de las personas está relacionada con tener la posibilidad de llegar a la vejez con una pareja y que esa pareja pues sea saludable, ¿cierto? Con unas relaciones armónicas, porque si también es una pareja con la cual se tienen muchos conflictos o relaciones tóxicas, pues tampoco va a ayudar mucho a esa salud sexual y a la salud integral. El otro concepto importante a tener en cuenta, como lo vimos, no se puede tener salud sexual sin el reconocimiento de los derechos, los vamos a mirar desde la persona adulta mayor. Los derechos sexuales, recordemos que son los poderes que tenemos cada una de las personas que dignifican la vida humana. Es decir, que te dan ese carácter de ser humano. Por eso cuando te violentan un derecho da tanto dolor, porque te bajan de categoría de ser humano y te cosifican. Los derechos sexuales es necesario también aclarar que va por encima de las culturas y de las sociedades, es decir, se reconocen a todas las personas, todos los seres humanos en cualquier parte del planeta y además van por encima de la cultura. El derecho, los adultos mayores también tienen derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad. Entonces, mire que no es un asunto solamente de reconocimiento de la persona en la adolescencia, sino que en cada etapa del proceso vital humano, o si se le quiere llamar ciclo de vida, nosotros tenemos que hacer unos reajustes en la personalidad y por eso ayudarle a la persona a hacer estos reajustes es tan importante. El derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera de acuerdo a las posibilidades que se tienen también en esta etapa, el derecho a elegir parejas sexuales, el hecho de que una persona haya enviudado, porque muchas de las personas están separadas o enviudadas a esta edad, pues también el adulto, la persona mayor tiene derecho a poder explorar otras parejas sexuales, el derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, a tener relaciones sexuales consensuadas, porque si no lo es así, pues entonces esta persona se llama violencia sexual, el derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia una vida sexual, muy seguramente pues para esta edad
ya hemos vivido la que a la mayoría de las personas, el derecho a decidir sobre la unión con otras personas. Una cosa es que yo haya decidido tener unas relaciones con esta persona, pero otra cosa es el derecho a casarme con esa persona. El derecho a vivir y a expresar libremente la orientación sexual. Recordemos que esta es homosexual, heterosexual. Muy posiblemente la persona tuvo toda una vida, su vida de adolescencia y de juventud y fue heterosexual, pero en esta decidió ser sexual, es decir, no establecer ninguna relación afectiva ni erótica con otra persona o consigo. El derecho a la protección y a la prevención de las infecciones de transmisión sexual y el derecho a recibir información y al acceso a servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación. No vas a hablar de la persona mayor en el contexto local. Bueno, en este apartado vamos entonces a mirar un poco de algunas cifras y algunos datos que tenemos con respecto a las personas mayores, como ese fenómeno demográfico del envejecimiento. Acá es importante entonces mencionar cómo en diferentes autores, inclusive en los informes de Europa, españoles o mundiales, se habla del envejecimiento gradual como un hecho mundial y que está inclusive a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas y relevantes del siglo XXI. Entre los años 2015 y 2030, aproximadamente, la población mayor de 60 años en el mundo pasará de 900 millones a 1.400.000.000 de personas aproximadamente, suponiendo un incremento del 64%, citado tanto por CEPAL como por UN-Chuan en el 2018. Con respecto a América Latina y el Caribe, para el 2022 se contaba con 91 millones de personas mayores, una cifra que representa un 14% de la población regional y que este mismo número de personas aumentará en el futuro, ¿cierto? Para el 2030, aproximadamente, esta población ascenderá a 118 millones y se constituirá en el 16.7 de la población total. Y si nos vamos un poco más en el 2050, todo esto son proyecciones de envejecimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y Fondo de las Naciones Unidas para la Población. También dicen que para el 2050 el envejecimiento estará prácticamente presente en todos los países de la región y alrededor de 190 millones de personas mayores estarán presentes en estas poblaciones y representarán la cuarta parte de la población, es decir, un 25% de la población regional. En Colombia específicamente, de acuerdo con las poblaciones, con las proyecciones de la población, para el 2021 se estimaba que en Colombia habían 1.7 millones de personas mayores de 60 años, es decir, un 13.9% de la población del país. Para el 23, es decir, para el año pasado, la población mayor de 60 años se estimó en un 14%. Hubo aparentemente un leve aumento, pero si vamos a mirar en cifra de millones, es el 7.6 millones, es decir, que aumentó puntos de personas. Y para el 2050 se piensa que llegarán a ser la cuarta parte de la población total, en correspondencia con lo que veíamos anteriormente. Es decir, que en Colombia estaremos viviendo el mismo fenómeno mundial de envejecimiento,
con el 4.9 millones de personas mayores. De ellas, el 44.9 son hombres y el 55.1 son mujeres. Se dice entonces que también las mujeres alcanzan etapas o años, más años de vida que los hombres, sobre todo asociado, según algunos autores, a la viudez. Es decir, que históricamente los hombres al quedar solos o viudos mueren más rápido que las mujeres y tienen mayores alteraciones neurocognitivas y de salud y neuropsiquiátricas, entre ellos la depresión, inclusive el suicidio. Esto evidencia la aceleración del envejecimiento en Colombia en las nuevas proyecciones de población. Bueno, este fenómeno demográfico también muestra, en esta gráfica podemos mirarlo, cómo Colombia y América Latina envejecen más rápido que otras regiones del mundo. Más o menos en 1950, Latinoamérica, que era la región menos envejecida, envejecerá muy rápido, tan rápido o más rápido que Asia, Oceanía y el mundo en general. Y después del 2070, Colombia tendrá un nivel de envejecimiento muy similar a Europa, Asia y América del Norte, quienes han sido regiones mayormente envejecidas a través de la historia. Entonces, digamos que demográficamente estaremos muy parejos en las regiones del mundo, y eso también tiene pues toda una historia, ¿cierto? Que se sabe la baja tasa ya de natalidad, el aumento de la esperanza de vida, el mejoramiento de la calidad de los servicios sociosanitarios, y todo eso lleva a que pues la vida se prolongue a más años de edad. Bueno, con respecto a la esperanza de vida, precisamente, esta está ligada directamente con el desarrollo humano, con esas trayectorias que se van tejiendo de los individuos a través en el curso de vida y que determinan las condiciones y el tipo de vejez que tiene cada uno de los individuos. Veíamos al principio dentro de esa categoría de envejecimiento y vejez que es una construcción individual, aunque la vivamos socialmente, pero cada ser humano construye su propia vejez o cómo va a vivir su propia vejez. Esto nos quiere decir entonces que sería importante inclusive dar cátedras de envejecimiento desde que se es niño, porque cuando se es niño, pues, se pudiera pensar cómo ese curso de vida que voy a tener va a ser en las mejores condiciones, con una buena salud, ejercicio, nutrición, condiciones sanitarias, pero también se pensarían en otras situaciones como sería la parte de la empleabilidad, la parte de la jubilación o de la pensión, el tener un ingreso seguro al final de la vida, tener unas relaciones sociales o familiares estables y que sean emocionalmente aportantes a la condición de vejez, y así con muchísimas otras categorías. En el mundo en general, la edad media, al igual que en Europa Occidental, aumenta o incrementa alrededor de 2 años en promedio, a diferencia de España, que es uno de los países más envejecidos, que aumenta 5 años. Es decir, que mientras la esperanza de vida para España es de 84.6 años para el 2030 y es la proyección para Europa Occidental de 83.2 años, pues para el resto del mundo, y eso incluye Latinoamérica y Colombia, el promedio de esperanza de vida está alrededor de los 74 años. En Colombia específicamente, si vemos acá estos datos, cada 50 años aumenta en una proporción diferente. En el 1900 era 28 años el promedio de vida o la esperanza de vida, en los 50 eran de 50 años, para el 2000 era de 72 y se piensa que para el 2050 el promedio de vida será más o menos 79 años, ¿cierto? Y que esas personas mayor de 60 años se habrán quintuplicado para la fecha.
Asimismo, también vemos, observamos cómo ese impacto en la transición demográfica tiene total en relación e impacto en estos componentes o en estas categorías, cómo cambia la vida cotidiana de esa persona, ¿cierto? Inclusive de la sociedad y de las poblaciones que Ujú. van envejeciendo. Entonces, a mayor personas mayores, menos poblaciones juveniles o de base de sustentación de mano de obra laboral, quienes sustentarán el sistema laboral, por ejemplo, o quienes cuidarán a las personas mayores si la mayoría de población está envejecida. También cambian las relaciones, las relaciones entre la misma población, porque entonces se puede observar que muchas de estas personas y por las dinámicas o porque no tienen hijos o porque tienen pocos hijos y no viven con sus padres, hay una tendencia a que las personas mayores vivan en hogares de larga estancia o en residencias para personas mayores y a veces las relaciones son complejas porque es pasar a vivir con una persona con la que nunca compartió usted nada en la vida. Entonces es conocer prácticamente a una edad donde se supone que las relaciones intergeneracionales son estables a compartir la vida con personas desconocidas. Y acá es importante tener algo en cuenta, que si bien el envejecimiento es un proceso natural, es un declive natural, biológico, mental y de todos los aspectos, pues también tienen dentro de ese proceso natural algunos cambios que son del mismo proceso. Y uno de ellos es toda la parte neurocognitiva. Así como se dice que normalmente se va perdiendo algunas habilidades y ya no se tiene la misma agilidad y no se tienen las mismas capacidades. Estoy hablando sin patología añadida, porque eso ya sería pues un diagnóstico diferencial, sino en el declive normal, las personas ya tienen una composición en su forma de ser, una personalidad establecida y ha construido su sujeto relacional. Entonces sería como difícil esto. Los comportamientos individuales y sociales que también marcan mucho la pauta de las personas mayores y cómo impactan en esa transición, inclusive las mismas relaciones familiares, cómo cambia cuando una persona mayor enferma, cuando tiene un diagnóstico, digamos, neurodegenerativo, neuropsiquiátrico o de cualquier tipo de enfermedad, y cómo esa parte social también cambia si, digamos, era una persona mayor con multirelacional, socialmente muy activo y que cumplía diferentes actividades, pues también le afectará mucho en su parte psicológica y mental. Las relaciones intergeneracionales, era lo que les decía. A veces es complejo llegar a esa integración, pero cuando se logra trabajar y conocer un poco más de esta población y trabajar inclusive desde los niños para que vayan comprendiendo el valor realmente que tienen las personas mayores con su experiencia, con su sabiduría, con el conocimiento. Y por eso hay poblaciones donde la edad pensional es mucho mayor o todavía siguen insertas estas personas a edad avanzadas a su vida laboral, porque son las personas que tienen la experiencia, son las personas que saben, digamos, del origen de una empresa o de un trabajo o de un oficio. Entonces, estas personas tienen un gran valor social y algunas instituciones o algunas empresas económicas del mundo han tenido esto en cuenta para poder apuntarle como a iniciativas y estrategias que puedan hacer que estas personas realmente empiecen a disfrutar de otras condiciones. Por ejemplo, en la comunicación, en Norteamérica hay apps donde son específicamente para personas mayores, donde ellos chatean de una manera muy básica, llaman y cuelgan. Y eso es algo que las empresas tecnológicas lo aprovechan para poder dirigir este tipo de preferencias tecnológicas o de tecnología a esta población específicamente, ¿cierto? Como hay otras empresas que se encargan solamente del turismo en personas mayores y hacen todo un estudio de mercado de cuáles son sus intereses, a qué población le van a dirigir las ofertas, a la población pensionada, a la que sale y pasea mucho, o a la que no, ¿cierto? Ellos no podrían de pronto acceder así y así con muchísimas otras
digamos, situaciones o, digamos, dinámicas socioeconómicas. Toda la parte del mercado senior está relacionado con esto que les acabo de decir, porque hay unas necesidades individuales y colectivas de las personas mayores. No todos los seres o las personas mayores fueron muy sociables o participaron activamente. em, pero entonces también hay unos que sí y se insertan también en esas dinámicas. Hay una transformación del perfil epidemiológico de estas personas y los retos para el sistema de salud, que son bastantes, sigue siendo una prioridad, un impacto en la transición demográfica, porque siempre hay que pensarse cómo, qué hacer con las personas mayores y aún más ahora que la población cada vez envejece más y que la esperanza de vida es mucho mayor. ¿Para qué? Para poder tener una satisfacción en esas demandas de los prestadores de estos requerimientos. Bueno, la otra categoría conceptual que tenemos ahora sí es la sexualidad en la persona mayor. Ya vimos la transición que es la persona mayor, la transición epidemiológica. Vamos a hablar en qué consiste. Vamos a tomar este concepto de Eusebio Rubio, o más que concepto es la teoría sistémica, donde Eusebio Rubio nos propone que la sexualidad es todo un sistema que forma parte del sistema humano y que este sistema tiene cuatro subsistemas: reproductividad, género, vinculación afectiva y erotismo. Y nótese cómo ellas están constantemente en la vida humana interactuando. Incluso lo habla como los solones, cuales van como haciendo movimientos y además produciendo energía. La reproductividad la mira como la posibilidad que tienen las personas de reproducirse, pero además de la crianza, ¿cierto? Entonces él no lo habla tanto de lo físico, sino también de la posibilidad que tiene una persona de criar a otra persona menor. El género, como lo vimos entonces, lo toma él como aquellas representaciones o roles que las personas cumplen en una sociedad, masculino, femenino y ahora transgénero, con los movimientos de la diversidad. La vinculación afectiva como la posibilidad que tiene una persona de sentir y de expresar afecto hacia las demás personas con la adecuada relación que tiene entre ellas, ¿cierto? Y el erotismo es la capacidad que tiene la persona de sentir deseo sexual y también de responder su cuerpo, respuesta sexual humana, de acuerdo a ese deseo sexual que tiene. ¿Qué pasa con estos olones o este sistema sexual en la persona mayor? Generalmente después de los 60 años, los hijos ya crecieron y se fueron de la casa. Y algunas personas tienen el síndrome de nido vacío. Es como que tuve varias décadas dándome al cuidado de una persona menor, fui importante para esa persona menor y ahora ya se fue. Y entonces, ¿qué? ¿Cierto? Entonces es como esa necesidad de seguir como procreando o criando, ¿cierto? Más que procreando, es creando. Recordemos que en la reproductividad para la mayoría de las mujeres no hay posibilidad ya de quedar embarazada, pero los hombres todo el tiempo van a estar produciendo espermatozoides. Por lo tanto, sí pueden tener hijos. En el género lo hablan los autores como Corona Ortiz. Ella dice que cuando las personas colocaron su valor como ser humano en la masculinidad y en lo que representa la masculinidad, dependiendo pues de la cultura donde estés, entonces el valor del hombre estaba cimentado en el macho, el proveedor. Para esta época ya está la jubilación, entonces ya no es el proveedor. Además, la respuesta sexual humana disminuye un poquito, entonces la persona se puede ver con alguna disminución en su valía, ¿cierto? Pero es una percepción que tiene cada persona de ello. ¿Qué sucede con los vínculos afectivos? Como los hijos comienzan otras reconfiguraciones y otras formas de verse la pareja y el amor de pareja. Acordémonos que también para esta época se viven las separaciones, antecitas de esta época hay separaciones y la viudez, ¿cierto? Entonces hay como esa necesidad de reconfigurar, hacer una construcción nueva de la familia
y de buscarse los pares, y pareciera que vuelve el ser humano a ser homosocial. Los hombres, como cuando se está en la escuela o en la adolescencia, que los hombres se relacionan con los hombres y las mujeres con las mujeres, y no se ve tanto, incluso uno los ve en los centros comerciales y en los parques como tan separados. Y en el erotismo, en el subsistema del erotismo, pues sí se ve como una diferenciación mucho más marcada en lo que es el placer, el deseo, el amor y el romanticismo, ¿cierto? Incluso muchas parejas deciden vivir mucho más intenso el amor romántico que el deseo erótico, precisamente porque ya cambiaron esas posibilidades de la respuesta sexual afectiva, han disminuido la producción de las hormonas, entonces el orgasmo ya no se vive con la misma intensidad que se tenía a los 15 años. No obstante, para muchas parejas es suficiente con un abrazo, una caricia o con agarrarse de las manos. Se vive la intensidad con la misma intensidad del amor que se vivía a los 15 años, sin que por ello esté mediando una, un orgasmo. La sexualidad en la persona mayor es necesario, nos afirma Hernández et al., que es necesario entender que la sexualidad en el adulto mayor se basa fundamentalmente en la optimización de la calidad de la relación, más que en la cantidad de los encuentros sexuales. Entonces el concepto de sexualidad lo debemos de entender para quienes cuidamos a las personas de una manera más amplia, integrando el papel que juega la personalidad, o sea, esa construcción que hizo esa persona durante todo el tiempo, las decisiones que la persona tomó, esas identidades que se vuelven a cuadrar nuevamente con los cambios físicos que se tienen en la vejez, pero los cambios sociales que están relacionados con esta etapa del desarrollo humano, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los valores y las afinidades. Es esa reconfiguración y ayudarle a la persona a reconfigurarse, pero ayudarle también como a sentirse bien, que no es una persona rara. La sexualidad, de acuerdo a Chan y Yang, ellos hablan que los cambios relacionados con el envejecimiento no precipitan inherentemente una disminución en el funcionamiento sexual. Cuando ellos hablan funcionamiento sexual, están hablando mucho más de la respuesta sexual humana, es decir, la posibilidad de tener relaciones coitales. Ellos lo que dicen es que las relaciones coitales en los adultos mayores son tan importantes para la salud física y mental y social, tan importantes como lo es en la juventud y en la adolescencia. Pero vuelve otra vez, se remarca la importancia de que es una decisión de la persona, porque también hay muchas personas que deciden no tener ya relaciones coitales con alguien y vivir la sexualidad de otra forma. Podría decirse que es una decisión ser asexuadas, es decir, decidir vivir solo y no establecer relaciones con afinidades afectivas con nadie. No obstante, ellos dicen que las personas que continúan participando en actividades sexuales hasta bien entrados los años y hablan de después de los 90 años, pues son personas que son más saludables, tienen una mejor salud integral. Traigo esto y lo coloco de color rojito porque es que algunas personas se escandalizan porque unas personas mayores deciden tener relaciones coitales y les parecen raro, pero es una decisión que la persona tomó, ¿cierto? Y que si la tomó, incluso hay que ayudarles a tener la potencialidad sexual con los desarrollos tecnológicos que tenemos en este momento para el disfrute de la sexualidad. Las barreras que afectan el acceso al cuidado de la sexualidad y por qué no se consulta cuando se tienen algunas dificultades en la respuesta sexual humana cuando uno se siente mal con su sexualidad, es porque los que encontraron estos investigadores es que el personal de la salud no está capacitado adecuadamente para abordar lo sexual con las personas en general y con las personas mayores en particular, porque hay un mito, ¿cierto?, de considerar
las relaciones coitales en la vejez como si fueran inmorales. Entonces le dicen a la persona, deje de ser morbosa, usted no tiene por qué estar pensando en eso, como que si no tuviera derecho a vivir su sexualidad como quiere. Esto es en general, ¿cierto? Pero en particular lo ven en los proveedores, en el personal de salud. Y hay una falta de cultura positiva para el sexo que apoye las necesidades sexuales de las personas residentes en las instituciones que albergan adultos mayores. La calidad de la atención, de la relación entre pacientes para cuidar la sexualidad, para hablar con una persona sobre sexualidad, se requiere tener una relación, una comunicación adecuada. Si no se establece un ambiente de confianza, la persona no te va a preguntar nada. Y a veces lo que hace el personal de salud es poner una barrera comunicativa precisamente para que la persona no pregunte y así evitarse ponerse a sonrojarse y tener que decir no sé. La falta de información sobre salud sexual y dónde buscar asesoramiento y tratamiento de la salud sexual es una de las barreras que afectan el acceso al cuidado, pues porque nosotros a veces, el personal de salud no sabe que hay sexólogos en la ciudad, ni siquiera qué hacen los sexólogos. Si ellos no lo saben, menos lo van a recomendar a las personas. Ahora bien, con todo esto que hemos visto, ¿cómo se ve el profesional de enfermería en el cuidado de la sexualidad de la persona mayor? Los mismos autores que se han referenciado hasta ahora, ellos dicen que es necesario comprender las necesidades que tienen las personas mayores para disfrutar de la sexualidad y que para comprender estas necesidades que pueden ser tan físicas como un prolapso de los órganos pélvicos, pueden ser también grandes como las necesidades sociales para el disfrute de la sexualidad y por eso ellos remarcan que es preciso hacer investigaciones para comprender cómo viven la sexualidad las personas mayores y cómo les podemos ayudar a que sean más felices. Pero también a la par con la investigación es necesario formular políticas y programas que respalden el envejecimiento saludable y la forma de nosotros ayudar a que lleguemos a ese envejecimiento saludable donde la sexualidad sabemos que es tan interesante, tan necesaria, perdón. Los objetivos del cuidado pueden ser apoyar a las personas mayores en los reajustes de la identidad y la autoestima, la posibilidad de reconfigurar los roles de género con las nuevas posibilidades sociales, económicas y físicas que surgen con esta etapa de la vida humana. Realizar consejería y acompañamiento en lo que la persona necesite para sentirse bien sexualmente, de acuerdo pues con los problemas que tiene en este momento, que ya sabemos que son biológicos, pero que también son sociales y culturales. Apoyar en la resolución del nido vacío, ayudarle a la persona del acompañamiento, ¿cierto? A reconfigurarse en su identidad y a favorecer el sostenimiento de vínculos familiares, sociales y potenciar la creación de nuevos vínculos para poder facilitar esa disfrute de la sexualidad. Algunos asuntos a considerar en el cuidado de la sexualidad de la persona mayor. Temas que son comunes a cualquier cuidado de la sexualidad es la identidad, la autoestima. Durante todo el tiempo, las personas, la identidad y la autoestima es algo que se reconfigura de acuerdo a la etapa de la vivencia humana y al contexto social y cultural donde se vive. Nunca pueden faltar los derechos. Los derechos los tienen todas las personas en todas las etapas de la vida humana. Alrededor de los derechos, usted tiene que hablar de las diferentes violencias sexuales, las formas como se dan, pero también la resolución de las mismas. Hablar de estilos de vida sexualmente saludables, acuérdese que siempre es de acuerdo a lo que la persona decidió y siempre se debe estar atento a la prevención, detección y apoyo de la resolución de las alteraciones relacionadas con la sexualidad, embarazos en condiciones de no deseados y no planeados. Recuerden que los hombres en cualquier momento pueden tener un hijo, las mujeres hasta que llega la menopausia. Las violencias sexuales están relacionadas con estas alteraciones y las enfermedades de transmisión sexual como las más comunes. Bueno.
Con relación a los retos en el cuidado de la sexualidad en personas mayores, y así como lo explicitaba mi compañera Lucever, y parafraseando a los autores mencionados, Ruiz y otros, en una investigación que se hizo a nivel de salud, sexualidad y envejecimiento en Colombia desde el 2015 al 2021, vuelve y se ratifica la necesidad de indagar, investigar y realizar propuestas encaminadas a los temas que ahora son muy importantes y necesarios para el andamiento, pero que hay muy poca investigación y estudios sobre ellos, como es el envejecimiento, la sexualidad, la salud sexual y más la sexualidad en las personas mayores o en el envejecimiento. Esto representa una gran oportunidad para contribuir a todo ese ejercicio de los derechos sexuales de estas personas, inclusive las políticas que se crean y se reconfiguran alrededor de esta población, pensarnos también en una población diversa, ¿cierto? Que la vejez no implique esa negación de la sexualidad o la pérdida de los derechos, como decía mi compañera, o volver otra vez al closet, eliminar las barreras del disfrute de la sexualidad, específicamente en las mujeres o más en las mujeres mayores, porque por todos sus cambios o socialmente y cognitivamente se ha pensado que la mujer no disfruta o no debe disfrutar la sexualidad de la misma manera como los hombres. En no pensarnos la vejez como esa no capacidad y más esa no capacidad de disfrutar la sexualidad, poder profundizar en el enfoque de derechos y que los programas cada vez introduzcan más programas de salud tendientes a esto, inclusive de formar y preparar a los profesionales sanitarios para afrontar estos retos y tener una perspectiva amplia de la sexualidad que incluya los cambios y las construcciones o necesidades tanto propias como de otros en todos los ámbitos de la sexualidad. Dentro de las consideraciones finales traemos este texto de este autor que hemos referenciado bastante en esta presentación, que creo que claro, casi que la resume. Ellos afirman que la sexualidad es un componente integral de la adultez plena. Cuando ellos hablan plena es de una adultez saludable. Participar en la actividad sexual puede ejercer una influencia positiva en el bienestar emocional, mental y físico, contribuyendo así a una mejor calidad de vida. Con la extensión de la esperanza de vida humana y el número cada vez mayor de personas mayores que participan en actividades sexuales, hay un aumento correspondiente de los adultos mayores de 65 años o más que buscan orientación médica para las diversas preocupaciones y desafíos sexuales. Esto ha hecho que hayan mayores desarrollos en el cuidado de la sexualidad, pero también es como que, bueno, ¿cómo le vamos a ayudar a las personas y aprovechar todos estos desarrollos y poder ayudar a que la gente sea como más feliz y más sana? Para nosotros, dentro de las conclusiones, la sexualidad es un componente esencial del ser humano porque es biológica, pero también es constitutivo de la persona humana porque es una construcción que es cambiante. La salud sexual impacta definitivamente la salud integral del ser humano y por tanto se debe cuidar todo el tiempo. Entonces, el cuidado de la sexualidad debe estar presente en la cotidianidad del cuidado y debe ajustarse a la cultura y a las preferencias del sujeto, no de las preferencias del profesional ni de la cultura, sino del mismo sujeto. Y por tanto, el profesional de enfermería debe fortalecer las competencias en el saber ser y cuidar de la sexualidad en la persona mayor, demostrar empatía y respeto a sus derechos, sus sujetos de cuidado y reconocerse ella misma como un sujeto sexual y sexuado de derechos y sujeto de derechos para poder así reconocer estas propiedades en las personas mayores y pues ser más solidaria o solidario al momento de cuidar. Bueno, muchísimas gracias. Em, Gracias por la atención. Que estén muy bien. Hasta luego.